Buscando la verdad, iniciamos una nueva jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, y el doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales. Les invitamos para reflexionar esto que realmente confirma la inseguridad que tienen los ecuatorianos aquí y en el exterior en un proceso electoral. Lo que ha sucedido con el voto telemático. Y uno revisa las informaciones últimas, el fin de semana, el día de hoy, que traen Diario Expreso, Diario El Universo. En primera página del Universo dice: fallas del voto telemático le costaron al país $847,000. La disputa y presiones políticas por los votos de los ecuatorianos residentes fuera del país y las fallas técnicas en el sufragio telemático enfrentan posiciones sobre la decisión del CNE de anular el proceso para asambleístas nacionales y del exterior. Primero, sin garantías llegamos a esto. Doctor Medardo Oleas, ¿qué debiera pasar? Al menos empecemos con el análisis del voto telemático en el exterior, que fue un fracaso rotundo y que ha sido admitido por la autoridad electoral y ahora se pretende repetir junto con las elecciones presidenciales, segunda vuelta del 15 de octubre, las elecciones en el exterior de asambleístas. Doctor Oleas, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Germán, a Diego. Bueno, lo que sucedió el día de las elecciones con el voto telemático fue algo realmente terrible para la democracia. ¿Por qué? Porque no funcionó el software y no pudieron los ecuatorianos residentes en el exterior ejercer su derecho al voto. Se dice que votaron aproximadamente 50,000 personas y las demás no pudieron acceder a un sistema que no les daba acceso, y cuando les daba acceso salía al final, si quieren confirmar la votación a favor del movimiento RC5 de Correa. Estas cosas pensamos que se podían dar en otro sistema, pero después analizando quién desarrolló el sistema, que ya públicamente se conoce que es del señor Virgilio Hernández, uno comprende que el Consejo Nacional Electoral no actuó con independencia. ¿Cómo pueden entregar a un operador político del correísmo el desarrollo de un software tan importante? ¿Y cómo pueden, sin haber hecho las pruebas necesarias, someter al voto en el exterior a través del sistema telemático? Y claro está, ahora, cuando ven que las cosas no funcionaron, vuelven a convocar a una elección. Pero ojo, las elecciones fueron para presidente y vicepresidente, fueron para asambleístas nacionales y fueron para la consulta de Alianza Unido, pero le hacen válido la elección presidencial a pesar de que tuvo los mismos problemas, pero no la de asambleístas nacionales, sobre los cuales denuncian que hay intereses, porque si se vuelve a repetir la elección tendrá mayor número de votos el grupo de los correístas y asimismo lo de los Alianza Unidos. Y naturalmente nadie nos ha dado una explicación de por qué falló, por qué el sistema no estuvo operativo. Porque lo que explica la señora Diana Atamaín dice que simplemente el sistema fue hackeado, pero señores, hackeado, ¿y en qué afectó al sistema? Pero nuevamente volvemos a tomar decisiones parcializadas, se aplica la ley de manera sesgada, solo se aplica para lo que es una elección, no para la otra. Y después se dice que se convoca a elecciones, no como dice la ley, que sean en 10 días, sino que se convoca para la segunda vuelta electoral. Entonces, esta observación, que incluso fue hecha por los miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, que puntualmente dijo que tiene que cambiar este sistema, se sigue implementando. ¿Con qué garantías? ¿Quién nos garantiza que el sistema sí va a funcionar? Ya sabemos que este sistema no va a funcionar, va a ser un fracaso porque fue desarrollado por personas que no tenían ni la capacidad técnica ni la experiencia para ellos. Pero seguimos con esta burla contra la democracia, seguimos contra estos atentados públicos que naturalmente dejan en mal predicamento la imparcialidad e independencia del Consejo Nacional Electoral y que no garantizan de ninguna manera que los ecuatorianos residentes en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Doctor Oleas, ¿qué debiera ocurrir frente a esta realidad, esta situación? ¿Volver
al voto telemático en la segunda vuelta para elecciones solo de asambleístas en el exterior, no así para el resto de dignidades que hubo el 20 de agosto? Es que eso no pueden hacerlo parcialmente, porque las elecciones son globales. Si afectó a la elección de asambleístas, también afectó a la elección de presidente y vicepresidente y naturalmente a la consulta. ¿Por qué le dejan a un lado? Claro, el interés de ellos es cerrar el proceso de escrutinio en lo que se refiere a la elección presidencial y vicepresidencial para convocar a la segunda vuelta y abrir la puerta para que naturalmente puedan las personas interesadas jugarse 6 puestos que son los representantes en el exterior a favor de un grupo que es muy conocido, que lo han estado denunciando públicamente y abiertamente los grupos que representan a los intereses de la ciudadanía en el propio Consejo Nacional Electoral. O sea, estamos hablando de una resolución parcial, guiada, estructurada para beneficiar a un solo movimiento. Y vuelvo a repetir, esto es terrible. Además, que nos expliquen qué han hecho para mejorar el sistema. Se ha hecho un estudio, un análisis urgente con la participación de los delegados. Se ha hecho una auditoría de ese sistema que, repito, ha sido desarrollado por un operador político del correísmo. No se ha hecho nada. O sea que simplemente dice, volvemos a elecciones con el mismo sistema que no pudo funcionar, sin que se den las garantías técnicas para esta nueva elección. Bienvenido al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, comisión que deviene de sectores sociales. ¿Cómo ve esta situación, estas anomalías aceptadas por la propia autoridad electoral y este sesgo solo para repetir elecciones de un sector y no de todos lo que se sufragó, las papeletas que se manejó aquí y que debieron manejarse en el exterior? Este sesgo no le hace daño, no pone aún más dudas cuando no ha funcionado plenamente este software. Doctor Rodas, muy buen día. Miguel, buenos días, un saludo cordial a usted, a la audiencia, lo propio mi saludo a Medardo y a Diego. Yo quisiera señalar enfáticamente lo siguiente. Estamos mirando las consecuencias de un acto irregular en cuanto se refiere a la recibir el servicio telemático para llevar adelante de la subvención. Por ejemplo, una compañía que hecha tan solo en una notaría ofertó un servicio para el que no estaban capacitados. Este es el primer detalle fundamental. Que esta forma telemática por Contraloría, y siendo un acto de esta naturaleza, Fiscalía también debería asumir el control de este fenómeno que nos lleva a una circunstancia gravísima, de la que voy a decir dos cosas.
En ninguna parte de la ley del Código de la Democracia se establece una circunstancia como la que estamos viviendo. Por lo tanto, no está codificada, no existe una legislación que determine cómo actuar en medio de esta realidad. Siendo así, por la ineficacia, por decirlo menos, yo diría que por el acto de corruptela, lo diría así, que permitió la participación de esta compañía, lo que se está dando paso es a la violación del artículo 89 del Código de la Democracia, que establece cuándo es la primera vuelta y cuándo es la segunda, claro, y que establece que la primera vuelta ha de convocarse para elegir presidentes asambleístas, y en este caso la consulta popular, y nada más. Pero por las irregularidades pretenden llevarnos a una situación que violente el artículo 89 del Código de la Democracia. Y lo que señala Medardo es de lógica. Si todo estaba mal, ¿cómo así se les ocurre que solamente la parte de los asambleístas se ha de llevar a votación y el resto ha estado mal, pero no importa? Yo creo que no habiendo legislación, ni habiendo causales, ni habiendo artículos de la ley que establezcan que en una situación de esta naturaleza se ha de convocar nuevamente a elecciones, y estando clarísimo también que todo el procedimiento llevado a través de este sistema telemático fracasó, y evidentemente sabiendo que los ecuatorianos residentes en el extranjero que tienen el voto facultativo también no concurriendo de la manera masiva, no debemos, para intentar encubrir una realidad, provocar otras circunstancias nefastas, pero lo que es más grave, llevar a un proceso eleccionario en donde la gente, ya polarizada por el resultado, van a votar seguramente entre las dos tendencias finalistas, omitiendo democráticamente la esencia de la primera vuelta, que es escogitar entre varias candidaturas para efectos de tener un resultado determinado. Aquí lo que ha generado, con esto concluyo, Miguel, lo que ha generado es este proceso irregular, inadecuado, perverso, al contratar a esta entidad, además siendo la única, casi entregándole a dedo, insisto, una entidad, un grupo, una compañía en comandita simple, que puede además desvanecerse o desaparecer ante un notario en los próximos días. Pero no podemos, Miguel y Medardo y Diego, quedarnos tan solo en la especie del detalle de los acontecimientos, en la especie de descifrar algunos hechos. Creo que aquí exige que Contraloría actúe de manera evidente, porque además Contraloría les había dicho oportunamente en el periodo pasado a los señores del Consejo Electoral que tienen que modificar el sistema tecnológico para que no se produjeran hechos como los que estamos lamentando hoy, y tampoco lo hicieron. Mala fe, ineficacia, irresponsabilidad, corruptela, todo aquello comenzó a engendrar el Consejo Nacional Electoral y nos ha llevado a una situación que ciertamente no solamente afecta a la democracia y los resultados cuantitativos, sino que demuestran una perversa mentalidad para efectos de la conducción de ese organismo, más allá de incapacidad. Y no queremos, como Comisión Nacional Anticorrupción, en modo alguno levantar los ánimos para desconocer resultados. Lo que queremos señalar de manera expresa y contundente es que allí hay una realidad que debe ser saneada, porque no a pretexto de que estamos en época electoral y que los miembros del Consejo Electoral no pueden ser regresados ni a ver y respetárselos por todo lo que hacen. Digo, no a pretexto de esa circunstancia, podemos decir una verdad que es la que tarde o temprano tendrá que imponer el derecho para que estas personas sean sancionadas conforme manda la ley, la razón y la ética. Bienvenido al doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales. Bueno, esta mañana se ha confirmado que frente a estos cuestionamientos, estas impugnaciones que han hecho al menos dos sectores que están plenamente identificados, Centro Democrático y la Revolución Ciudadana, que han impugnado, y solo se busca la elección
de asambleístas. Se puede presumir que quieren aumentar el número de asambleístas a través de la repetición de estas elecciones solo de asambleístas, insisto. Pero, como señalaba tanto Medardo cuanto Germán, aquí no hay una violación. Lo ideal, digo entre paréntesis, lo ideal y que se ha venido luchando es porque se retorne a la elección de asambleístas, que tendría su lógica en la segunda vuelta. Pero eso no está vigente. Eso se reformó hace 30 años. No está vigente lo que la ley dice, artículo 89, como citaba el doctor Germán Rodas, la elección de asambleístas sería en la primera vuelta. Eso dice la ley, guste o no. Ahora quiere hacerse sobre qué sustento jurídico, sobre qué sustento constitucional, que la elección de asambleístas frente a estos cuestionamientos del voto telemático en el exterior sean en la segunda vuelta. Doctor Diego Zambrano, buen día. Miguel, muy buenos días. Un saludo cordial para Germán, para Medardo y para la distinguida audiencia también. Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando la norma no es específica, digamos, cuando no hay una regla que regule exactamente la conducta, tenemos que remitirnos a los principios. Y claro, la situación que estamos viviendo es absolutamente anómala. Como si algo debe tener de patrimonio una institución electoral, es la confianza de la ciudadanía, confianza que se va incrementando con buenas actuaciones de las autoridades. Y claro, lamentablemente en nuestro caso, este fallo, por decirlo menos, nos ha regresado por lo menos 20 años en nuestra democracia. Todas las democracias tienden hacia el voto telemático, el voto electrónico, formas automatizadas de procesar las votaciones, del escrutinio. Pero claro, esa situación necesita o tiene como condición necesaria la confianza de la ciudadanía. El Consejo Nacional Electoral evidentemente que no la tiene. Esto genera también una serie de consecuencias administrativas, lo decía el doctor Germán Rodas, consecuencias penales posiblemente, y también consecuencias políticas. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que ser sometido a un juicio político, porque detrás de por decirlo menos, error, hay violación de derechos de por lo menos 100,000 ciudadanos y ciudadanas que habitan en el exterior o que se encontraban en el exterior y que se inscribieron para sufragar. Dicho esto, claro, es importante señalar que no toda irregularidad genera una nulidad de las votaciones. Por el contrario, existe un principio del derecho electoral que busca la conservación de los actos. El Consejo Nacional Electoral tiene que garantizar que los resultados sean la manifestación legítima y digna del sentir, de la voluntad popular. Y en este caso, se busca que la jornada electoral se la haga en unidad de acto. ¿Por qué? Porque si cada quien vota un día distinto y ya conoce resultados preliminares, está condicionada para manipular su voluntad y no ser precisamente una manifestación pura de voluntad del elector. En todo caso, es importante señalar que para que exista nulidad en materia electoral, tiene que haber una causal. En este caso existe, evidentemente. Es imposible conocer cuál fue el mandato popular en estas circunscripciones. Tiene que probarse la causal. Bueno, es público y notorio. Pero tercero, tiene que ser determinante. Esto sí lo determina la ley. Tiene que ser determinante, es decir, tiene que afectar el resultado final. En ese sentido, es importante que al menos las votaciones que sí permiten conocer cuál fue la voluntad popular se mantengan. Ese es más o menos el criterio que está utilizando el Consejo Nacional Electoral para decir, bueno, en el caso de la consulta sobre el Yasuní, claro, la diferencia sería de un 2%, no digo que no sea importante, pero de alguna manera ese 2% no altera
esos 18 puntos que saca el sí al no, y de tal forma que trata de mantenerse ese resultado anulando el escrutinio de la circunscripción del exterior. En cuanto a la elección por asambleístas, por esa circunscripción, claro, es lógico que no es posible conocer cuál es la voluntad popular, no se sabe quién votó, cómo votó. Decía el doctor Medardo Leal, a lo mejor alguien votaba por una candidatura y le salía que confirme el voto por otra candidatura. Es decir, hay una serie de irregularidades que hace imposible que esto ocurra. Para tratar de no alterar tanto la manifestación de la voluntad popular, la ley da un tiempo prudencial de 10 días. Al no hacerlo, el Consejo Nacional Electoral cae en otra nueva irregularidad, le mete mano a los comicios también, tomando en cuenta que inclusive hay asambleístas, bueno, exasambleístas de la Revolución Ciudadana que han dicho, nos sorprende mucho que no ganemos todo, porque nosotros mismos les hacíamos votar, nosotros mismos inscribíamos a los ciudadanos y resulta que el resultado nos es contrario. Es decir, hay una manifestación de viva voz de que hay manipulación, de que se le ha metido mano a las elecciones. Y claro, y la única forma ahora que encuentre el Consejo Nacional Electoral, no sé si sea la mejor o no, pero es la única que encuentra, es que este voto, hoy por hoy, digamos, en la segunda vuelta, que insisto, es ilegal, se lo haga de manera física. Por lo menos de alguna manera vamos a tener algún respaldo documental por medio de un respaldo material, un respaldo físico que nos permita determinar efectivamente por quién votó cada persona. Ahora, que las personas que se inscribieron para el voto telemático vayan a acudir masivamente a sufragar, eso me parece muy poco probable, lo cual quiere decir que la manipulación a las elecciones ya se dio y realmente es irreversible. Doctor Zambrano, de cualquier manera, siendo ilegal, ¿puede el CNE a su arbitrio resolver repetir las elecciones en la segunda vuelta? No, repetir las elecciones en la segunda vuelta no puede. La ley le permite únicamente que dentro de los siguientes 10 días lo pueda hacer. Justamente para evitar que se manipule la voluntad popular. Entonces, en este caso, no solamente que el Consejo Nacional Electoral no está actuando respaldado en norma, sino que está actuando en contra de norma expresa, lo cual es absolutamente más grave. Porque decía, claro, cuando no hay una norma, nos toca integrar principios, interpretar el derecho, pero claro, en este caso no cabe ninguna interpretación. La ley dice en 10 días y no puede ser en 11, no puede ser en 12, máximo 10 días. Doctor Medardo Leas, ¿qué hacer frente a este panorama? ¿Van a imponer otra vez con arbitrariedades desde el CNE en medio de peleas el tratar de corregir lo incorregible como es estas irregularidades en el voto telemático en el exterior? Tienen que aplicar únicamente la ley. Los artículos 147 y 148 son muy claros. Ahí indica que si se suspendió la elección en más del 30% de los electores, tiene que declararse la nulidad y convocarse nuevamente en 10 días a que se repita la elección. Pero el Consejo Nacional Electoral, por su irresponsabilidad manifiesta, tiene un problema. Podrá hacer las elecciones en 10 días con un sistema, un software que no ha funcionado, un software que ha sido criticado por los observadores que llegaron del exterior, especialmente de la OEA. No va a poder hacer porque ese sistema no funciona, porque además es un sistema que recibe la votación, hace el escrutinio, no se tiene las garantías establecidas en la ley, porque en la ley, cuando se establece una junta receptora de voto, cuando se obliga que la votación lo hagan los miembros de la junta receptora de voto y vaya después, en este caso nacional, al Consejo Nacional Electoral, uno puede simplemente ejercer los derechos que están establecidos en la ley, pero al hacer absolutamente todo mediante el sistema de cómputo, votación y escrutinio y manejo por parte del Consejo Nacional Electoral, nadie garantiza de que no se pueda manipular la votación ni el escrutinio.
O sea, ese sistema, en la forma como lo diseñaron, es completamente ilegal y no garantiza la pureza del sufragio, no garantiza la pureza del escrutinio. Entonces, el Consejo Nacional Electoral se metió en un grave conflicto que lo quiere solucionar, difiriendo naturalmente el proceso parcial de votación para una dignidad que es la asambleísta nacionales y para la consulta, para la segunda vuelta electoral, violando lo que dispone el artículo 148, que le da 10 días para que repita las elecciones que han sido anuladas. Pero al parecer no les importa, porque ellos están confiando en que tienen una mayoría en el próxima asamblea, que no les va a seguir un juicio político, pero ya es hora de que tomemos los mecanismos adecuados. Las violaciones que está cometiendo el Consejo Nacional Electoral, la falta de garantía hacia el proceso democrático tiene que ser juzgado en forma inmediata. No podemos tener un Consejo Nacional Electoral que pública, abierta y directamente viola la ley y se burla de todos los ecuatorianos y que nadie les diga nada. Esta señora Tamaín y el grupo que lo apoya, tienen que irse a su casa, porque con estas decisiones, resoluciones que afectan a la democracia, a la credibilidad, a la confianza que debemos tener en el organismo electoral, no es una garantía para realizar las elecciones del 2025, pero seguimos con esas jugarretas que, vuelvo a repetir, tal como lo están denunciando fundamentadamente los grupos afectados, está dirigida exclusivamente a beneficiar a un solo grupo político, y eso es una barbaridad. Además, tiene que investigarse cómo ha sido un operador político de un movimiento que es identificado públicamente, haya sido el que se ganó el concurso, si hubo concurso, y naturalmente desarrolló un software que ha fracasado. Esas cosas son graves, muy graves. Vuelvo con el doctor Germán Rodas. Doctor Rodas, ayer leíamos el comunicado categórico contundente que la Comisión Nacional Anticorrupción emitiera, y que me permito leer. En medio de un fingido protocolo de contratación pública, el CNE entregó la responsabilidad del voto telemático en el exterior a la empresa Antroproyectos. La tarea de esta empresa fue un fracaso total, el pretexto del fiasco, un supuesto hackeo. Si aquello es así, las elecciones y no una parte de ellas estarían afectadas. Ahora pretenden repetir en el extranjero la elección de asambleístas y la consulta popular. Otra arbitrariedad en marcha que busca distraer la atención frente a la secuencia de irregularidades. El país debe estar alerta ante la conducta bochornosa del CNE, que nunca se preocupó de los correctivos del sistema informático, a pesar de las advertencias de la Contraloría del Estado. ¿Qué hacer frente a este panorama y cómo actuar, doctor Rodas? Miguel y amigos y ciudadanía, yo creo que es indispensable que Contraloría actúe, porque se están utilizando recursos públicos en contratos. Este es uno de los otros que han sido fabricados de manera inadecuada e irregular, y que nos lleva a todo lo que hemos conversado en estos últimos minutos. Es decir, por favorecer a esta empresa, Antroproyectos SC, por ligar a acuerdos contractuales con esta empresa, que además, insisto, tiene apenas la característica de una sociedad comanditaria, nos han conducido a una circunstancia gravísima. Entonces, Fiscalía, Contraloría deben ingresar para averiguar cómo se selló esta contratación, que es la que ha causado todo. En segundo lugar, tiene Contraloría que ejercer su rol, y no porque estamos en procesos eleccionarios abandonar la tarea que le corresponde para que los recursos de los ecuatorianos, saber cómo se han utilizado en el Consejo Nacional Electoral. Y luego deviene lo que estamos hablando acá, porque se ha generado un manejo inescrupuloso. Se tiene a un grupo de gentes, a esta entidad llamada Antroproyectos, para que nos haya llevado a una situación de dificultad que debe haber sido absolutamente pensada. Las dificultades a veces son pensadas, y ahora estoy haciendo una aseveración, para llevarnos a un enredo con la finalidad de beneficiar a algunos de los sectores políticos
de la forma en que se ha señalado esta mañana. Entonces, contrato mal hecho, con un grupo inadecuado que no tiene ninguna experiencia para el efecto, con un software que nunca lo cambiaron a pesar de que la Contraloría les demandó, les recomendó que lo hicieran oportunamente, llevados a una circunstancia para asumir medidas irregulares, para violentar la ley, como también se lo ha señalado. No nos deja sino la advertencia de que estamos frente a un Consejo Electoral que incumple la ley de manera abierta, que permite contrataciones irregulares y que tienen una fiesta permanente desde hace muchísimo tiempo, burlándose de los intereses de la ciudadanía. He de señalar una vez más que no estamos diciendo lo que hemos señalado para anular los resultados, para hacerlos perder legitimidad, pero este Consejo Electoral debe responder por lo que ha actuado hoy y los años atrás, en donde las irregularidades han sido concretas y evidentes. En lo que corresponde a la Comisión Nacional Anticorrupción, la preocupación nuestra está en el manejo irregular de la contratación efectuada con la compañía en comandita simple que hemos señalado. De tal manera que allí está un paquete de circunstancias que no pueden decir que nos callemos porque estamos en proceso eleccionario, porque esa es la mejor fórmula con la que han venido actuando este Consejo Electoral y algunas autoridades. No hablen, no digan nada, la ley prohíbe, porque eso significa torpedear el proceso eleccionario. Ellos lo han dinamitado desde adentro. No importa que 100 o 200 ecuatorianos sean perjudicados en su votación o más. Lo que importa y lo que se demuestra es que no ha habido transparencia, carencia de transparencia. Ojalá salgamos de este proceso, que no creo que hay que repetirlo, me refiero a la segunda vuelta electoral, que es la que estamos obligados a votar, y que no se queden más, porque la jugada es seguir prolongándose y prorrogándose para organizar las elecciones del 2025 y para seguir al servicio de los sectores políticos interesados en mantenerlos a efectos de que cumplan, como efectivamente lo están haciendo hoy, los intereses protervos de los grupos políticos que tienen interés en que se repita, por ejemplo, el proceso eleccionario del voto telemático fuera del país, como ya se lo ha dicho aquí claramente, para beneficiar a un grupo determinado. Frente a esa realidad, creo que la llamada de Medardo es importante. Bueno, es hora de decir basta a todos estos despropósitos y que no piense el Consejo Electoral que la impunidad que le puede dar una mayoría parlamentaria va a ser permanente. Que sepan que en la conciencia nacional ya tienen un punto de juzgamiento que evidentemente es deleznable en función de una conducta también deleznable. En esa línea, doctor Rodas, debiera irse el CNE. Déjeme leer la opinión de un reconocido sociólogo académico, Jaime Costales, que dice: la cúpula del CNE debe renunciar por genuflexa ante las mafias políticas. ¿Acaso el fraude no está en camino? Yo creo que debieron irse hace muchísimo tiempo. Acordémonos que la presidenta fue salvada por una serie de favores a algún partido político y por el toma y daca que se hacen en determinados sectores políticos. Ese Consejo Nacional Electoral no nos representa y yo creo que debieron irse por dignidad en un momento oportuno. Pero pues seguramente estos tipos de contrataciones que ahora nos generan este tipo de problemas político-electorales son los que les atornillan en el asiento. Pero la sociedad ecuatoriana en un momento dado, y ese es también un riesgo, puede asumir una decisión para impedir que se siga permitiendo que este grupo de ciudadanos o la mayoría de ellos estén afectando los intereses democráticos de la población. El doctor Diego Zambrano, ¿qué garantías hay al final? ¿Qué garantías hay para la segunda vuelta presidencial en estas condiciones? Más allá de esto que ha sido absolutamente cuestionado por ilegal, el que en la segunda vuelta se haga el voto en el exterior. ¿Qué garantías hay? ¿Cómo se puede garantizar al Ecuador esto? Garantías ninguna, estimado Miguel. Lamentablemente es así. Cuando usted tiene un contrato público
y su contratista incumple el contrato, es decir, no presta el servicio para el cual fue contratado, lo primero que tiene que hacer la entidad es declarar la terminación unilateral, cobrar las multas, declararlo contratista incumplido. O sea, por lo menos eso. El Consejo Nacional Electoral declara que la culpa es de los hackers. Y no solo que no termina el contrato, sino que les da una segunda oportunidad para la segunda vuelta, lo cual es inaudito y sí demuestra por lo menos algo de mala fe en el Consejo Nacional Electoral. Si es que no, la necesidad de cubrir algo o de pagar algún favor. Si vamos a repetir elecciones así, lo mínimo que debemos hacer es hacerlo de manera física, es decir, tendríamos que volver a la papeleta, al escrutinio manual, a cantar el voto en sesión pública de escrutinio, que más o menos eso sí tuvo un buen resultado dentro del territorio nacional, y creo que inclusive los actores políticos, al aceptar los resultados, contribuyeron a la paz, a la tranquilidad de un proceso que paradójicamente quien termina por generar las dudas es el propio organismo electoral. Recuerden ustedes que normalmente son los sujetos políticos perdedores quienes cuestionan y dicen, bueno, hay fraude, nos robaron por aquí, qué sé yo, preñaron las urnas, lo que sea. Acá no. Los actores políticos aceptaron los resultados, pero claro, teniendo un cúmulo de irregularidades que se dan por este sistema que ya vemos que fue generado de manera irregular, que se ve que las consecuencias jurídicas lógicas de un contratista incumplido no se dan, que hay una suerte de necesidad de cubrirse entre ellos y echar la culpa a unos hackers que nadie conoce quiénes son, que están en la India, que están en Bangladesh, que están en quién sabe dónde, y que nunca van a aparecer, tratan de cubrirse las espaldas. En ese sentido, yo iniciaba diciendo que nuestra democracia ha regresado por lo menos 20 años atrás. Para tener cierto nivel de confianza vamos a tener que volver al papelito, al conteo manual, al escrutinio voto por voto. Es la única forma en la que de alguna manera podemos cuestionar el resultado e inclusive activar los mecanismos, los recursos, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Lo decía el doctor Oleas, si el mismo sistema receta la votación y genera automáticamente el escrutinio, ¿cuál es el respaldo para las organizaciones políticas para que puedan objetar, para que puedan impugnar, para que puedan recurrir ante la sede jurisdiccional? En realidad es ninguna. Vemos que el sistema no funciona, vemos que es absolutamente vulnerable, vemos que nadie sabe cómo se contaron esos votos, pero tampoco tenemos la posibilidad de recurrir ante nadie porque no hay ningún sustento físico que pueda demostrar la irregularidad, por no decir el fraude. Doctor Medardo Oleas, garantías. Los ecuatorianos quieren garantías, seguridades. ¿Cómo puede haber en estas condiciones con este CNE, como si nada pasaría, lo único que anuncian es, sí, se repiten en la segunda vuelta, no importa la ley y adelante? Por favor, el audio. Seguridad no hay ninguna, porque como dije inicialmente, si el Consejo Nacional Electoral no ordenó una auditoría urgente para determinar cuáles fueron las fallas de este software mal desarrollado, y hubiéramos tenido por lo menos caminos para tratar de buscar alternativas, pero no se hizo eso. Se ignora que, como ya se dijo acá, el contrato celebrado para el desarrollo de software no se cumplió. Hay un contratista incumplido, pero le siguen dando la opción para que a lo mejor mejore un sistema fraudulento. Y como nosotros podemos confiar en un Consejo Nacional Electoral que ni siquiera quiere rectificar las fallas de origen, las fallas de bulto, las fallas que no permiten tener una garantía adecuada.
¿Cómo nos van a garantizar, por ejemplo, que en la segunda vuelta electoral no se manipulen los resultados electorales en la votación de presidente y vicepresidente de la República? ¿Qué van a hacer ellos para realizar todos los demás controles que la ley exige para evitar los abusos? Porque ya estamos viendo ahora que ni bien se termina la primera vuelta electoral, llamémosle así, que ha convocada la segunda, se está manipulando al electorado, se está permitiendo que se cometa una serie de irregularidades, porque no solo es el sistema en el software, es la falta de control que tiene el Consejo Nacional Electoral en la inversión y gasto, precisamente del gasto electoral, que no lo quieren controlar. ¿De dónde sacan tanto dinero ciertos candidatos? Porque tienen la obligación legal y moral de indicarnos de dónde sacan tanto dinero. Pero al parecer aquí las elecciones no son controladas, no hay organismo que vigile, no hay un organismo que en definitiva cumpla con lo que dice la ley. Es más, los propios miembros del Consejo Nacional Electoral públicamente y de una manera desvergonzada dicen que no hay disposiciones legales. Entonces estamos ante una crisis institucional grave, muy grave, que puede traer terribles consecuencias. Por eso ya es hora de que, como aquí se dijo, por ejemplo, la Fiscalía investigue qué pasó con un contrato entregado a dedo, porque se están cometiendo delitos. ¿Cómo puede entregarse un contrato para el desarrollo de software a una empresa sin experiencia, sin antecedentes? Porque de acuerdo a las normas de la contratación pública, es obligatorio demostrar capacidad, experiencia, solvencia. Y aquí se le entrega a un operador político claramente identificado con un movimiento para el desarrollo del software. Por eso ya es vergonzoso, ya llegamos a límites increíbles y la sociedad está cansada de esta forma como están actuando. Si los señores del Consejo Nacional Electoral tuvieran un poco de vergüenza, terminado este proceso deberían renunciar, pero no. Como ellos saben que tienen el respaldo de las personas a las que están beneficiando, no va a suceder nada. Entonces, señores, organicémonos, busquemos unas plataformas para comenzar a establecer los mecanismos para limpiar el organismo electoral que tan mal ha hecho quedar a la democracia ecuatoriana, porque queremos verdaderos demócratas manejando las elecciones y no solo burócratas que benefician a cierto sector político en el Ecuador. Doctor Oleas, ¿y cómo pueden proclamar resultados sin los votos en el exterior? ¿Cómo pueden posesionar y que luego funcione la Asamblea Nacional si quieren repetir en la segunda vuelta? Es que no les importa, están violando la ley. Y como violan la ley y no hay quien les diga nada, por ejemplo, en este momento deberían los sectores políticos que están alineados precisamente con el señor Daniel Noboa, que van a ser uno de los afectados, apelar de esta decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral, para que esta violación a la ley sea analizada por el Tribunal Contencioso Electoral y deje sin efecto la misma. Porque, repito, ellos no pueden unir las elecciones de la segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente con la elección de asambleístas en el exterior, porque hay disposición legal expresa, artículo 218 de la Ley de Elecciones. Ellos tenían 10 días desde que se declara la nulidad para volver a convocar las elecciones. Si fallan contra norma expresa, pues están prevaricando. Y si bien es cierto que el delito de prevaricato no se aplica para estos malos funcionarios, sí se aplica para efectos de dejarles sin efecto. Entonces, señores, por favor, todos los que están manejando las campañas electorales, incluso de las candidaturas en el exterior, apelen de esta resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral. Activemos por lo menos la normativa legal vigente para evitar este tipo de abusos que está cometiendo el Consejo Nacional Electoral. Doctor Germán Rodas, si no hay garantías, ¿cómo va a desarrollarse, que debiera ser la mayor preocupación, la segunda vuelta presidencial? ¿Y cómo puede posesionarse la Asamblea cuando una parte de esos votos, cómo pueden proclamar si se va a repetir recién el 15 de octubre? Por favor. Nos han llevado a una circunstancia compleja a partir del interés de tener este contrato con esta empresa, que yo quiero insistir que este es el punto detonante desde la mirada de nuestra Comisión Anticorrupción. Es el punto detonante porque es un grupo de gentes organizados como empresas sin control de la Superintendencia de Compañías. Ese es el punto, es decir, entre comillas, el negocito
ha provocado todo este tipo de circunstancias. Debe haber otros negocios, por eso pedimos que intervengan Contraloría. Y habiendo un hecho que evidentemente no es correcto, Fiscalía también debe intervenir. Y nos han llevado a esta situación lamentable. Un voto que no ha sido obtenido de manera adecuada en el exterior, porque el software que debieron haberlo modificado a pedido de Contraloría hace algunos años no lo hicieron. Ahí hay un cúmulo de errores que nos conducen entonces, ojalá no, a resultados que pueden ser impredecibles, cuantificables ya en el proceso eleccionario. La segunda vuelta no entra sino en medio de esta misma circunstancia que es de irregularidades, con el mismo grupo colegiado irregular y de conducta nefasta, que puede hacer y puede decir lo que se le ocurre en la segunda vuelta. No hay seguridad electoral. Lo que señala Medardo me parece interesante. Los partidos afectados deben optar por el camino de la defensa y la ciudadanía por el camino de buscar la transparencia. Por eso reitero, Miguel y ciudadanos, lo indispensable para hacer las auditorías pertinentes, que son también auditorías técnicas, a fin de no dejar a 4 o 5 personas que hagan lo que les venga bien, con el objetivo de favorecer a alguien y modificar la correlación de fuerzas de la Asamblea Nacional y ser perdonados luego gracias a sus favores, ser perdonados y a lo mejor prorrogados para el 2025. De tal manera que los resultados proclamados han sido ya proclamados. Mi criterio es que no se puede afectar la ley gracias a todos los actos inescrupulosos de ellos, no se puede llegar a un conjunto de afectaciones mayores y no debería haber, por lo tanto, ninguna modificación ni ninguna búsqueda de segundas votaciones en materia de la votación en el exterior. Hay que cumplir la norma. La segunda vuelta electoral, lo dice el artículo 89 del Código de la Democracia, es para que se definan en balotaje final las 2 candidaturas que han llegado a ese balotaje. No es para otra cosa. No hay que impostar las cosas, no hay que forzarlas, porque tarde o temprano forzar el envase rompe el envase y el contenido se desparrama generando graves afectaciones. Ojalá la ciudadanía comprenda esta realidad y su voz también no solamente exija la modificación del Consejo Electoral, sino también la modificación hacia el futuro del Código de la Democracia y de los instrumentos que permiten la existencia de esta democracia formal. Doctor Diego Zambrano, ¿cómo se va a posesionar a la Asamblea Nacional? ¿Cómo se va a proclamar los resultados? Si se va a repetir una parte de ellos, ¿qué garantías hay para el 15 de octubre? Bueno, en principio, como ya se dijo acá, el hecho de que se junte la elección de cierto sector de los asambleístas con la segunda vuelta ya genera en sí mismo una distorsión. Usted conoce que tendemos a votar por arrastre, o lo lógico es que si yo confío en una tendencia política, pues entregue mi voto a la Asamblea a la misma tendencia que respaldaría la gestión de quien yo quisiera que comande los destinos del país. En este caso, teniendo a 2 finalistas, lo más probable es que esos votos se concentren en cualquiera de las 2 candidaturas, y eso en sí mismo ya distorsiona el número de asambleístas, el número de y además afecta que van a tener. Doctor Zambrano, y además afecta a quienes ya han sido anunciados como ganadores en el exterior. Les afecta. Hay movimientos que no van a la segunda vuelta y que han logrado curules. Claro, absolutamente, porque en este caso, si yo tengo ya una votación favorable, ya soy, digamos, se me debió haber notificado ya los resultados numéricos y yo tengo ya derecho, o al menos la expectativa cierta de que voy a ser adjudicatario de una curul. En este caso no. Entonces, claro, se va a distorsionar la votación. Muchas personas que sí tenían derecho a la representación no la van a tener y se van a concentrar en estas 2 tiendas políticas. ¿Cuándo se va a posesionar la Asamblea? Pues bueno, tendrá que esperar a que se proclamen los resultados, que queden en firme,
para que pueda hacerlo, porque claro, la asamblea no se puede posicionar en partes, es decir, tiene que ser una sola jornada donde todos los asambleístas con sus credenciales en mano pues, se posesionen y hagan la sesión inaugural, que es precisamente para nombrar a las autoridades respecto a las cuales o frente a las cuales se va a posesionar el presidente o la presidenta de la República. Entonces, el problema de las irregularidades en materia electoral es que afecta el procedimiento. Es decir, si yo cometo una irregularidad, estoy afectando a la siguiente etapa y a la siguiente etapa, es decir, ya es es casi imposible dar vuelta atrás. Es decir, si afecté una parte del proceso, todo lo que viene después ya queda alterado. Y la única forma de enderezar es con mayores irregularidades, lo cual evidentemente nos remite a la responsabilidad política, quizá penal, de la autoridad electoral, y esta suerte de improvisación, de tratar de corregir sobre la marcha algo que está arreglado y que si se respetaba la ley, no teníamos por qué estar en esta incertidumbre de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué se nos ocurre para que más o menos parezca legítimo el resultado? Doctor Zambrano, y si ha habido irregularidades que se ha denunciado, se ha evidenciado, hackeo, etcétera, y si se quieren repetir elecciones, como decía Medardo Leas, debe apelarse al Tribunal Contencioso Electoral para que se respete la ley y no sigan haciendo tabla rasa del ordenamiento jurídico desde el CNE. Claro, precisamente esa es la naturaleza del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto? Vigilar la constitucionalidad y la legalidad de los actos del Consejo Nacional Electoral, de la Administración Electoral en general. El Tribunal Contencioso Electoral puede, digamos, declarar declarar sin efecto la totalidad de la resolución o parte de ella, de tal manera que ese es un mecanismo absolutamente válido, que está dispuesto en la Constitución y la ley, pero que claro, si tomamos en cuenta la posibilidad de recurrir, el tiempo que tiene el Tribunal Contencioso Electoral, los 15 días que tiene para resolver, la posibilidad de presentar recursos horizontales que nos pueden extender 8, 9 días más, la posibilidad de generar incidentes dentro del proceso, entonces muy probablemente vamos a llegar a la segunda vuelta sin tener una decisión ni siquiera del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, como decía, no es que la ley esté mal. Los recursos están precisamente para hacer valer los derechos de la ciudadanía, pero claro, cuando yo empiezo a generar irregularidades, afecto todo lo que viene después. Y claro, es muy difícil poderlo enderezar. Los ciudadanos tenemos derecho a que se respete la ley, los sujetos políticos tienen derecho a recurrir, y claro, ya esperamos que la autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, en caso de presentarse los recursos, actúe con absoluta responsabilidad, con absoluta celeridad, para que pueda dar respuestas oportunas y el remedio no sea peor que la enfermedad. Bien, quiero agradecer el aporte y la participación del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Medardo Leas, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, y el doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales, por esto que debiera llamar la atención. Aquí hay que apelar legalmente a estos hechos, a estas irregularidades, y no seguir persistiendo en los errores, seguir persistiendo en este mal manejo del proceso electoral. Muchas gracias a Medardo, a Germán y a Diego. Un honor, Gracias, como siempre. Miguel. Buenos días. Buenos días con todos. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y por un país en paz y sin violencia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el secretario de Seguridad, general Wagner Bravo, y el camino que está quedando para el combate al crimen organizado en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.
El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día.